Buenas tardes. Este busca ser un video abarcativo de lo que ya comenzamos a compartir en Classroom y en el blog de los sextos Segunda Naturales y Segunda Economía de la Media 2 en literatura. Básicamente el tercer trimestre se titula El eje de la ruptura y la experimentación en la literatura. Este fenómeno de una literatura que se rompe y una literatura que comienza a experimentar se da como un fenómeno artístico en la Europa de principios del siglo XX. ¿Sí? Con el advenimiento de las guerras, de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda, en coexistencia con estos dos conflictos sociales tan importantes y tan grandes para la humanidad, convivieron estos movimientos que tomaron la palabra vanguardia específicamente de un término bélico, un término de la guerra. ¿Sí? La ruptura y la experimentación son básicamente las ideas genéticas de las vanguardias del siglo XX. Las vanguardias no son solamente en materia, digamos, de la poesía o de la literatura. También las vanguardias fueron compartidas o los ideales vanguardistas fueron compartidos por pintores, por bailarines, por músicos, por fotógrafos, por cineastas. Y vamos a hablar de las principales, de las que más o menos surgieron como imponentes. Como les explicaba, les decía brevemente, la palabra vanguardia es una palabra tomada del mundo bélico, ¿sí? Del francés avant-garde, ¿sí? De guardia de avanzada, ¿sí? O ejército de avanzada. Es una palabra de lo militar, del mundo de lo militar y del ejército, ¿sí? La vanguardia o el avant-garde sería la primera línea de combate de batalla. Entonces, ustedes me van a decir, ¿por qué las artes toman esta expresión bélica, esta expresión tan propia de lo militar y de las guerras? Bueno, especialmente porque en su conjunto, así de alguna forma como uniéndose en un solo espíritu, los artistas sintieron que necesitaban expresarse de forma más, digamos, de avanzada, como lo dice la palabra, pero también con una rebeldía importante, con una nueva forma de escribir, con una nueva forma de pintar, con una intensidad, digamos que el mundo, la vida, las guerras, así lo reclamaban, ¿sí? Ya los artistas no serían ingenuos, sino que serían verdaderos soldados de la palabra, de la pintura, de la paleta y de la expresión artística en general. Bueno, les decía más o menos que comenzaron a expresarse, comenzaron a hacer sus escritos, sus pinturas, los vanguardistas a principios del siglo XX y bueno, la idea fundamental que destaca las vanguardias es que el arte va a ser tomado como arte como protesta. No va a ser un arte que se va a centrar en la belleza ni en cuestiones estéticas, sino más bien en el arte como modo y como estilo de protesta y rebeldía. De alguna forma, por eso es este término que se toma de lo militar. Una de las vanguardias, es decir, una de las corrientes vanguardistas de los artistas que se nuclearon en torno a un grupo, fueron los dadaístas, ¿sí? A las vanguardias, me tomo este paréntesis, también se le dicen los ismos, porque esa sufijación en griego quiere decir que todo sustantivo o todo adjetivo que preceda al sufijo ismo va a ser llamado hacia el límite más extremo. ¿Sí? De allí tenemos expresiones como lo femenino, que se va a convertir en feminismo, como la lucha y la búsqueda hacia el extremo de la mayor cantidad o la mayor posibilidad de derechos para las mujeres. Aunque la lucha también implique otras conquistas y para otras minorías, no solamente para las mujeres.
Y bueno, de allí tenemos palabras como el protestantismo, socialismo, comunismo, liberalismo, capitalismo, materialismo. Es decir, la sufijación, esas cuatro letras, I, S, M, O, en griego es la sufijación para toda aquella situación, elemento, idea, sustantivo que sea llevado hacia el extremo, ¿sí? Hacia el límite más extenso que pueda llevarse. Bueno, aclarado a la sufijacionismo, las vanguardias van a tomar esta sufijación y se la van a poner a su escuela, a su corriente, a su grupo literario o artístico. Uno de los que surgió en la Alemania de 1916, de la mano de Ulrich, un poeta alemán, fue el dadaísmo, la vanguardia dadaísta, ¿sí? Se las ubiqué en 1916 y uno de los exponentes más emblemáticos del dadaísmo fue Tristan Tzara, un poeta, ¿sí? El dadaísmo tiene estas ideas, insiste en la negación de todo arte, ¿sí? Toma y propone la exaltación del humor, ¿sí? La deconstrucción de la palabra, la construcción de neologismos e inclusive propone la exaltación del sarcasmo, del juego y de la burla. Atento a esto, quizá este video haya debido tener que ser hecho antes, porque yo les envié un poema que se llama Aguas Salvajes de Tristan Tzara. Entonces en ese poema vamos a ver, ¿no? Este juego, va a haber juego de imágenes, va a haber una especie de burla en torno a lo convencional. Aguas Salvajes va a tomar un tópico que era muy poco tomado en la poesía, y bueno, y es un poema arriesgado. A esto yo, para esta idea, yo los voy a ayudar, ¿sí? A ver que hay muchas figuras poéticas. Por ejemplo, de hecho, el título mismo, Aguas Salvajes, ¿sí? Es como si pudiéramos poner una personificación de las aguas o si le diéramos una vida más allá de lo que el agua misma tiene. Es decir, el mar es bravío, pero lo salvaje está más vinculado al mundo animal y al mundo de los mamíferos, al mundo humano. Cuando nosotros perdemos los estribos, nos consideramos personas salvajes. Entonces, vamos a ver poemas que vamos a decir, ay, profe, pero esta persona se tomó un whisky o se fumó algo raro, porque este poema no lo entiendo. Bueno, vamos a ir tratando de entenderlo. Sí, va a haber en ese poema, lo quiero recordar para retomarlo, va a haber imágenes como, bueno, está la mujer, están los ángeles, el cerrojo, pero va a haber cuestiones, otras imágenes muy sugerentes como el sudor de su vientre, sus piernas extendidas, y es ahí donde más o menos en una tercera estrofa el poema roza tintes eróticos y tintes de expresión sexual, ¿sí? De un sexo consentido, de una sexualidad adulta, de una intimidad muy disfrutable. Y esta cuestión de la exaltación de figuras y de imágenes y también el tópico amoroso, pero el tópico erótico, sexual del encuentro de dos sujetos que se desean sin hacer alusión al género, es verdaderamente una de las características de las vanguardias. Es decir, romper con el arte estereotipado, culturalmente establecido, y comenzar a tomar tópicos absolutamente humanos, con una estética, bueno, rebelde, con imágenes como metáforas muy nuevas, ¿no? En Aguas Salvajes el cerrojo va a ser metáfora, imagen, alegoría, del himeneo femenino. Hay una alusión a los hombres que decían a las mujeres, el ángel es esta cuestión de la virginidad y la ingenuidad de la mujer antes del acto, y luego la gloria, y hay toda una figura en torno a la cuestión del orgasmo femenino.
Dice, y las mujeres usan como collar, ¿no? Este clímax. Entonces, la propuesta de hoy lunes, que yo sé que ya es tarde, pero de hoy y mañana, va a ser releer el poema Aguas Salvajes de Tristán Tzara y poder encontrar estas cuestiones estéticas, estas roturas dadaístas que, bueno, que la vanguardia en sí misma nos propone. Como segunda idea, quiero seguirles compartiendo una vanguardia que coexistió con el dadaísmo, que no fue, digamos, no se confrontó con el dadaísmo, sino que más bien convivieron, tuvieron una coexistencia pacífica, que es la vanguardia surrealista. La vanguardia surrealista surgió más o menos en Francia, no, más o menos no, surgió en Francia, pero quiero decir, estimativamente alrededor de 1924. Esta vanguardia es mucho más fácil de rastrear porque en torno a la vanguardia surrealista, al surrealismo en sí mismo, se reunieron no solamente pintores, sino poetas, escritores de todo tipo, es decir, de prosa, de lírica, de teatro y de cine. Como para que nos ubiquemos, vamos a ver que el surrealismo lo llevó a la fama, por ejemplo, en la pintura, Salvador Dalí. ¿Sí? Hay muchos exponentes del surrealismo, en su mayoría son franceses. Yo no les pasé en las propuestas de Classroom ninguna poesía surrealista. Pero el surrealismo es verdaderamente novedoso e interesante. Principalmente quien los reunió fue André Breton, el poeta francés André Breton, quien fue también digamos, quien tomó sobre sus propios hombros, sobre su propia espalda, la redacción de un manifiesto. Un manifiesto es un escrito donde la vanguardia surrealista expresa cuáles van a ser sus deseos, sus búsquedas y cuáles van a ser sus selecciones estéticas y sociales o culturales en sí misma. Una de las cuestiones fundamentales es la palabra surrealismo, porque se divide en dos. Básicamente, esa su, que se le cayó una B, subrealismo, es una prefijación, el prefijo sub, nosotros lo usamos para las palabras como subte, ¿sí? A ver, otra palabra que... subdominante en la música, que está por debajo de la nota dominante, subalterno, que está por debajo de la línea de jerarquías, es decir, que el prefijo sub, ¿sí? Y en algunas palabras la B larga desaparece, ¿sí? Se aspira, es un fenómeno lingüístico. La palabra sub quiere decir por debajo, entonces no es que sea menor que la realidad, por eso la vanguardia utiliza la palabra surrealismo o surrealista, la vanguardia surrealista. No, quiere decir que está oculta bajo la realidad, es decir, que el surrealismo va a apuntar a la búsqueda y a la expresión estética de todas aquellas realidades que están por debajo de la realidad evidente, de lo que es evidente digamos, al primer contacto con los sentidos. ¿Sí? Pensemos en lo siguiente, el surrealismo coexistió, tuvo convivencia contemporánea con el psicoanálisis de Sigmund Freud, que fue médico y padre del psicoanálisis, y precisamente con el descubrimiento que hacen Freud y Jung, comparten más o menos el descubrimiento de esta parte en la psiquis humana que subyacente, que es el subconsciente o el inconsciente. Las dos expresiones son válidas y correctas. Entonces, estamos ante la vanguardia surrealista en Francia de 1924, de la mano del poeta André Breton, ¿sí? Y vamos a decir ideas puntuales. El surrealismo intenta explicar en el arte las razones ocultas del inconsciente o del subconsciente. Todo aquello que se vincule con asociaciones arbitrarias, ¿sí? Asociaciones aparentemente ilógicas de imágenes, de sueños,
exactamente como ocurre en los sueños. Hay una expresión griega que se utiliza cuando uno habla del surrealismo, que es aquella que se refiere a lo onírico, ¿sí? El reino de los sueños, el reino de aquel momento en el que nosotros practicamos la muerte, es decir, que dormimos y todas esas imágenes, palabras, paisajes desordenados que aparecen en el momento del descanso son llamados el mundo de los sueños y también son el elemento del inconsciente que van a ser materia de análisis del psicoanálisis, pero también van a ser materia prima para la creación poética o literaria. Bueno, estas cuestiones oníricas, estas imágenes que los poetas puedan rescatar de sus propios sueños van a tratar de ser expresadas en forma objetiva. ¿Sí? También, por ejemplo, fue muy famoso porque fue conocido a André Breton, amigo de García Lorca, amigo de Salvador Dalí, el cineasta Luis Buñuel, ¿sí? Entonces las imágenes van a aparecer perros verdes, mujeres con alas. El surrealismo me van a decir, profe, es una locura absoluta. Y sí, es el arte como protesta, es la rebeldía. Necesitamos decir tantas cosas. Necesitamos quizá en medio de tanta muerte, necesitaban los poetas. Creo que con los poetas todos los seres humanos necesitamos soñar con un mundo nuevo. Una de las ideas del surrealismo es la propuesta de la libre asociación de ideas. ¿Sí? Nos vamos a encontrar con poemas que hablen de una luna verde, de un toro violeta, de aguas que hablan y susurran secretos. Entonces vamos a ver metáforas, personificaciones, hiperbolizaciones, oxímoron, que es la asociación de un elemento contrario al otro, ¿sí? Hielo que quema, amores que matan, cuando el amor no puede matar, o sea, por eso, por el contrario, esa figura poética se llama oxímoron. Y bueno, y además de la propuesta que hace la vanguardia surrealista de la libre asociación de ideas, de la libre asociación de pensamientos, uno de sus recursos para escribir una poesía novedosa es la escritura automática. Y uno de los poemas que se pueden llegar a escribir son los cadáveres exquisitos, que se escribían en ronda, y nosotros lo hubiéramos hecho si hubiéramos estado en el aula, se escriben en ronda, arranco yo con un verso, por ejemplo, la noche azul de chispazos verdes, y paso la hoja y la siguiente persona no sabe lo que escribí y escribe libremente otro verso, el rojo habita mi alma, la tercera persona escribe otro verso y así sucesivamente. Se va construyendo un poema de los más hermosos. Yo procuraré en un próximo video compartir cadáveres exquisitos que escribimos el año pasado con los 2 sextos en la media 2. Y bueno, además de estas ideas del método de escritura automática, del método del libre pensamiento, de la libre asociación de ideas, también tanto dadaístas como surrealistas sostenían que la creación, y en especial la creación poética, debería ser anónima, grupal, intuitiva, colectiva, espontánea, lúdica, ¿sí? Asociado al juego. Y no quiero dejar de nombrarles otras 2 vanguardias con las que vamos a trabajar. Una de ellas es el creacionismo. El creacionismo también nace en Francia, aproximadamente en 1918, pero de la mano de un chileno, un poeta exquisito. Su nombre es, porque creo que los poetas son eternos, Vicente Huidobro. El creacionismo sustentaba en sus propias bases ideológicas y estéticas que el poeta no debía imitar la naturaleza, que el poeta debía crear un poema nuevo, debía crear un universo nuevo, y esa nueva realidad debía ser creada de la mano de palabras, de la mano de imágenes, de la mano de anhelos, ¿sí? Respondiendo quizá también con la lógica del absurdo dadaísta. El creacionismo se dio la mano también con el surrealismo y con el dadaísmo. Del creacionismo yo les compartí el libro completo de Vicente Huidobro que se llama Altazor. Es un poema largo que está escrito en varios cantos y tiene como subtítulo Altazor o Viaje en paracaídas.
Las imágenes son hermosas, son de una libertad exquisita. Yo creo que leer Altazor es como sentir el vértigo de los Andes, el perfume de las montañas, de los pinos, es sentir que podemos ser verdaderamente libres. Quiero compartirles estas ideas para que las tengamos en cuenta, ¿sí? Y por último, la vanguardia que reúne a todas las vanguardias, el ultraísmo, y de ahí esa palabra ultra, ¿no? Más allá de los ismos, todos los ismos reunidos, todos los ismos aceptados, convocados colectivamente en una poética nueva. El ultraísmo básicamente surgió en España, en 1919, en torno a muchos poetas divinísimos que ya estaban escribiendo eh, cantos, lírica preciosa. Pero bueno, en España en 1919, en torno a varios poetas de la generación del 27, Gerardo Diego, Pedro Salinas, en esa reunión decidieron decir, bueno, nosotros vamos a reunir todos los ismos, vamos a reunir lo lúdico del dadaísmo, vamos a reunir la innovación, la creación de de un nuevo mundo como los creacionistas, vamos a jugar con el inconsciente, los sueños, las imágenes sugerentes del mundo inconsciente de los surrealistas, y vamos a hacer una nueva poesía. Pero ¿quién viajó a España a principios del siglo pasado? Borges, y Borges lo trajo a Argentina. Bueno, ya les dije, les comenté que la intención del ultraísmo era reunir todos los ismos, ¿no? Con este concepto de ir más allá, de ir hacia los límites impensados de la poesía y la palabra. Y bueno, Borges los contacta, los trae a Buenos Aires y de alguna forma también coincide con esta estética tan sugerente y tan novedosa del dadaísmo, del creacionismo y del surrealismo, y sobre todo con esta premisa del creacionismo de un poeta llamado César Vallejo, peruano, un lujo de escritor, que afirmaba que el verso sea una llave que abra 1000 puertas. Consideran las grandes culturas que los poetas son hacedores y, digamos, portadores de grandes verdades, y aún más que los filósofos. No es porque sea mi materia, esto lo han dicho grandes expertos sociales. El poeta tiene la capacidad de ver eh, realidades muy hondas, muy profundas, como la soledad, el dolor, la pérdida, el amor, el futuro. Y entre los ultraístas me gustaría que compartamos, además de Borges, empecemos por algunos más simples como Oliverio Girondo, como Julio Cortázar, y como algunos de los españoles, como bien les decía, Gerardo Diego, Pedro Salinas, y entender que de la mano de los poetas y de las figuras poéticas, que también se las voy a compartir en un cuadro, verán que es un arte que se aprende a hacer como las artesanías, como la pintura, como la música. La poesía también tiene su método. Por ahora solamente quería compartirles este resumen que de haber estado en el aula lo hubiéramos compartido juntos. Estas 4 vanguardias, estas 4 corrientes que rompieron con la literatura para crear una literatura nueva, ¿sí? Y experimentaron con la palabra para encontrar quizá cuestiones más profundas que necesitaban expresiones y palabras nuevas. Bueno, nos encontraremos en una próxima clase. Les sugiero que de lo que les he comentado hagan un cuadro eh, donde puedan reunir estas ideas básicas, ¿no? El dadaísmo con la rebeldía y lo lúdico, el surrealismo con el juego de los sueños y el inconsciente, el creacionismo con la búsqueda de un nuevo universo de la palabra, y el ultraísmo que los reúne a todas. Bueno, les mando un beso enorme, espero que se comuniquen conmigo de la forma que puedan, por WhatsApp es mucho más rápido, me recuerdan su nombre, su curso, y estoy para ustedes, para que sigamos conociendo la hermosa literatura que es Sexto, y con la esperanza de volver a las aulas y a las calles
a caminar libres, ahí de frente al sol. Bueno, les mando un beso enorme a los 2/6 de la media 2, con el mayor de los respetos y cariños, ¿sí? Hasta pronto.